¿Cómo es posible que un niño pueda tener cáncer de testículo? Una, porque pues un niño lleva una vida mucho más sana que un adulto. Y que si tú lees sobre la bio o conoces sobre la bio, vas a saber que los testículos tienen relación con los hijos. Y, y probablemente te preguntes, pues, y muchas veces el cáncer de testículo aparece por la pérdida de un hijo. Eh, de hecho, el que descubrió todo esto de la bio, pues lo descubrió a raíz de este síntoma de un cáncer de testículo al año de que había perdido a su hijo. Es importante, lo he dicho en otros videos, lo he platicado esa historia. Pero bueno, es importante comprender que el cerebro actúa por cosas reales, simbólicas, imaginarias, virtuales. El cerebro, todo lo que ves, piensas, sientes, el cerebro lo da por hecho, aunque sea imaginario. Y simbólico también. Entonces, tomando esto como referencia, si por ejemplo tu hijo, en el caso de esta seguidora que su hijo es la que tiene este padecimiento, si su hijo no tiene hijos y mucho menos ha perdido hijos, hay que buscar qué simbolizó el hijo para la persona. Por ejemplo, yo te puedo decir que yo atendí a una persona en donde su hijo tenía 16 años, tenía cáncer de testículo. De hecho, llevo 2 consultas en toda mi vida de cáncer de testículo con personas que no tienen hijos. Una de ellas es el hijo de una conocida y otro es una persona que fue a la consulta conmigo, ya había sido operado, de hecho ya lo habían operado, ya le habían extraído el tumor, pero bueno, él quería saber por qué le dio y que no se repitiera, él tenía miedo a que se repitiera. ¿Qué es lo que tienes que buscar ahí, mujer? Tienes que buscar qué es lo que representó simbólicamente la pérdida del hijo para tu hijo. Si bien no tiene hijos, bueno, que pudo haber representado una pérdida para él. Y tiene que tener esos tintes maternales o paternales serían, porque el testículo es masculino. Puede ser que él haya perdido desde un perrito, puede ser que haya perdido, como el caso de mi conocida, que perdió la oportunidad de irse a estudiar a Estados Unidos y era su gran proyecto. Puede ser que haya perdido una novia y esa novia él la veía como si fuera su hija. Eh, Puede ser que haya perdido algo más simple o más sencillo, pero el cerebro va a actuar en consecuencia. Ojo, entre más chico sea el niño, y lo digo porque yo en consulta lo he podido ver, me he dado cuenta que así es y se los comparto, es como algo que he podido descubrir, que entre más chico sea el paciente, el consultante en este caso, más relación va a tener que ver con la vida de los padres o con algo que pasó en el pasado o en el árbol. ¿A qué voy con esto? Te voy a poner un ejemplo para que sea más sencillo comprenderlo. Esta persona que vino conmigo a la consulta perdió a su novia, él vivía en Estados Unidos, pierde a la novia, posteriormente presenta cáncer de testículo, coincide que la veía como su hija, le daba dinero, la mantenía, a pesar de que era muy chico. Este chavo, no sé, tendría 19, 20, 21 años, 22, no recuerdo, pero era chico. La mantenía y todo, le daba dinero y dice, yo la veía como mi hija, es real eso. Y la termino y aparece el síntoma, entonces te está diciendo que ese es el estrés. Y ojo, cuando analizamos en el árbol o la vida de los padres y los abuelos, no llegamos hasta los abuelos porque encontramos que los padres de él habían perdido un hijo. Ojo, aquí viene lo más importante y creo que va a coincidir contigo. Los padres de él habían perdido un hijo y ese hijo era el hijo que era el hijo anterior al consultante, que lo antecedía. Vaya, antes de que naciera mi consultante se había perdido un hijo, su hermano, ¿correcto? ¿Qué edad tenía cuando el papá perdió a su hermano? Vaya, perdón, está medio revoltoso, pero voy a ponerlo claro.
¿Qué edad tenía el papá de mi consultante cuando perdió su hijo, que sería el hermano de mi consultante? La misma edad que tenía mi consultante cuando perdió a la novia. O sea que su padre a los veintitantos años, no recuerdo ahorita la edad, vamos a poner 22 años, pierde a un hijo. Después, a los veintitantos, nace mi consultante, o sea, vuelven a embarazarse, nace mi consultante. Mi consultante a los 22 años pierde a la novia y se activa la memoria de pérdida de hijo y aparece el estrés en exceso y aparece el síntoma. Bien, entonces eso es lo que tendría que buscar. ¿Qué se perdió? Tomar conciencia y dejar de hacer estrés. Yo sé que de repente es complicado dejar de hacer estrés, más cuando se viven cosas así y cuando se repiten, se hace mucho más estrés, por eso hay síntomas en las repeticiones. Entonces, tendría que tomar conciencia y relajarse ante las pérdidas. Cuando vuelve a haber pérdidas, ¿puede haber recaídas en los síntomas? Sí, puede haber. Cuando vuelve a haber estrés sobre las mismas, sobre situaciones distintas, pero vividas de la misma manera, ¿puede volver a haber estrés? Sí, puede volver a haber estrés, por lo tanto, ¿puede volver a haber síntomas? Sí. Entonces, relajarse ante esas situaciones, pero sobre todo comprender de dónde viene. Cuando se comprende de dónde viene, se relaja la persona muchísimo, porque de repente más como un caso como estos, que es un adolescente, un niño, no sé qué edad tenga tu hijo, pero es muy probable que él comprenda que esa historia no es de él y que el cerebro desconecte esta información. Bien, pues muchísimas gracias.